con Javier Echeverri, que es socio fundador de Daico Markets. Javier, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí en Negocios. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Javier, en primer lugar quería preguntarte por tu visión sobre los mercados financieros en estos momentos, unos mercados, como decimos, que están en una situación anómala con subidas de tipos de interés ya en Estados Unidos, con una curva de tipos relativamente plana que se ha llegado a invertir en ocasiones también en Estados Unidos, con divergencias también entre lo que está sucediendo en la economía americana y también la europea, aunque eso sí con inflación en ambos lugares. ¿Cómo ves la situación ahora mismo para invertir, Javier? Bueno, estamos, como muy bien dices, en un entorno inflacionario importante. Hablábamos el otro día justamente de esta inflación, de ese crecimiento mucho más lento que la inflación que estamos sufriendo. Sucede de manera distinta en Estados Unidos. Efectivamente, el ciclo económico es distinto. También la reactividad de Estados Unidos es históricamente distinta a la europea. Y por tanto, cómo invertir básicamente tiene que formar parte de nuestra cartera de inversión habitual. Estamos en un entorno de volatilidad, de incertidumbre. Esto nunca viene bien a los mercados, pero sin embargo, a pesar de la apertura de hoy lunes y del próximo cierre que vamos a tener con mercados en negativo, estamos viendo niveles muy por encima de lo que tendríamos que ver. Tenemos, como bien dices, la subida de tipos de interés, este inicio. Ya tenemos muchos analistas que comentan que es muy probable que se produzca una subida de tipos de interés de medio punto en vez de un cuarto de punto en las próximas subidas en Estados Unidos, quizá para aumentar no esas 6 subidas, sino una posible séptima encubierta dentro de una subida de 0,5 puntos en Estados Unidos. Y bueno, esto hace que al fin y al cabo estemos todos un poco pendientes. También es cierto que vivimos esta semana y la que viene con 4 días de negociación en vez de 5, y esto hace que, pues sean unas semanas, podemos decir, de transición, pero en un entorno realmente complicado. Por tanto, la manera de invertir siempre va a ser teniendo muy en cuenta ese entorno de volatilidad. Vamos a buscar sectores que nos ayuden un poco dentro de este trabajo, y geográficamente, pues lógicamente yo sigo muy centrado, y Daico Markets seguimos muy centrados en Estados Unidos. Seguimos investigando mucho al gigante asiático, a China. Queremos ver muy bien vehículos de inversión para trabajar directamente con China. Curiosamente hemos visto cómo tu compañera Raquel Herrero nos hablaba de la gobernadora del Banco Central ruso, que ya empieza a hablar de yuanes, cuando, si recordáis, la semana pasada hablábamos un poco de esta situación, ¿no?, en la que China está ya preparando ese yuan digital, Rusia hace acopio de yuanes, vemos que se han prohibido las criptos en China. En fin, hay como un caldo de cultivo de que algo se está cociendo, que evidentemente no podemos adivinar desde nuestro nivel de información, pero que sí nos hace prever un poco ese escenario con elevada inflación, con subidas de tipos de interés, con cambio de ciclo, con una proximidad, como tú muy bien dices, por parte de toda la zona de Europa mucho más cercana a esta guerra y esta situación en la que estamos viviendo, y que hace que todo el panorama global sea un tanto convulso, ¿no? Por tanto, la manera de invertir no puede ser otra que con cuidado y teniendo muy claro a qué tipo de sectores nos vamos a dirigir, qué tipo de sectores estamos viendo hoy, como el tecnológico cae. Ya sabemos que hace tiempo que la tecnología no está empujando tan fuerte como lo hizo en el 2021 y en el 2020 en concreto, que fue un poco la tabla de salvación de ese 2020, y ahora nos toca mirar más, si queréis, un poco al sector de las OCIMIS, al inmobiliario, ver un poco más la banca. Es verdad que a menudo nos da que pensar, ¿no?, esta inflación como algo negativo, y al final la inflación es algo muy positivo para la inversión siempre que esté dentro de unos parámetros aceptables. Todos sabemos que esos parámetros se enclavan de manera idónea, ideal, entre el 2 y el 3%, y eso es lo que todos los países desarrollados nos gustaría tener. Bien es cierto que la situación actual no permite ese tipo de inflación por todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Vemos los bancos centrales cómo han impreso muchísima moneda, cómo las medidas expansivas a nivel macroeconómico han minado un poco toda esa economía, esa manera de distribuir el capital, y esto hace, pues que lógicamente tengamos que ver un poco de qué manera podemos empezar a trabajar ahora, ¿no?
De inflación, de política monetaria de bancos centrales, y esta semana precisamente, aunque tengamos menos jornadas de negociación, tenemos eventos muy importantes que van a afectar también en los mercados financieros, y uno de ellos es la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. ¿Qué pistas, sobre qué temas podría darnos pistas Christine Lagarde en esa rueda de prensa? Que entiendo que, bueno, en esa rueda de prensa, en esa reunión de política monetaria, no se esperan tampoco grandes anuncios, por lo menos esta semana, en esta reunión. No, efectivamente, Marta, yo creo que esta semana nos van a dejar un poco tranquilos. No creo que justamente vayan a dar ningún anuncio inesperado. Si así fuera, sería muy premeditado y tendría probablemente un plan detrás que no conocemos. Por tanto, yo personalmente pienso que la señora Lagarde lo que va a hacer es dar continuidad un poco al discurso que ya venimos escuchando todo este tiempo sobre la estabilidad, sobre que no es tan grave la situación europea, que pondrán todos los medios a nuestra disposición para estabilizar tanto el euro como la situación económica en Europa. Bueno, más de lo mismo, ¿no? No creo que haya un gran cambio en su discurso. En Estados Unidos esta semana la atención del mercado se va a centrar en ese dato de IPC que vamos a conocer el día de mañana, pero Javier, en entornos de inflación, una inflación tan elevada que incluso roza el 10% en algunos casos como en el nuestro, ¿cómo podemos invertir? ¿En qué activos, por ejemplo? Bueno, como te decía al principio, hay que centrarse en sectores que tengan mayor sentido dentro de este panorama, ¿no? Que para mí, indudablemente, el sector inmobiliario es uno de los sectores más interesantes. Históricamente hemos visto el ladrillo como refugio dentro de España por nuestra cultura, pero en toda Europa es cierto que puede ser un refugio muy interesante, sea bien a través de SOCIMIs, sea bien directamente a través de plataformas de crowdfunding que ahora han proliferado mucho. Tenemos un acceso desde como vehículo, ¿no?, de plataforma de inversión desde muy poquito dinero que podemos invertir, y sinceramente creo que es uno de los sectores más interesantes. Básicamente tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros compramos algo a 10, al final del año, con una inflación tremenda del 10%, como estamos hablando, del 9,8 en España en concreto, al final del año eso mismo que hemos comprado por 10 va a valer 11. De tal manera que todo aquello que sea un bien, digamos, en un periodo a largo plazo, nos interesa que tenga una inflación alta. Evidentemente, no tan alta como la que tenemos en términos globales, pero en términos de inversión sí que nos interesa. Y como digo, hay distintos vehículos a través de los cuales podemos acceder. No necesitamos hacer lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos de comprar un apartamento 2, 3 o 26, sino que ahora tenemos muchísimos vehículos a través de los cuales podemos trabajar. Como decía, a través de SOCIMIs, de crowdfundings, de crowdlendings, hay muchísimas opciones, ¿no? Y casi, pues dependiendo un poco de cada uno de los casos, habría que acotar un poco dentro de un asesoramiento personalizado cuál es la mejor opción, ¿no? Pero que quizá centrar esa imagen un poco dentro de la parte de inmobiliaria puede ser muy interesante. Hablando de sectores, aparte del inmobiliario, en la coyuntura actual también quería preguntarte por el sector de las renovables, teniendo en cuenta que, bueno, podría ser una alternativa pues a esos movimientos que está haciendo, por ejemplo, Europa, que ya ha hecho, por ejemplo, también Estados Unidos y Reino Unido, una alternativa a ese intento de pues evitar la dependencia de los productos energéticos rusos. ¿Cómo ves el sector de las energías renovables? Bueno, fenomenal. Yo soy extremadamente fan de las renovables. El problema es que va más lento de lo que nos gustaría a todos, ¿no? Al final las fotovoltaicas tienen un problema muy importante de almacenamiento. Todo lo que queremos hacer en eólica siempre está muy lejos y pierde mucha capacidad al llegar a las centrales de almacenamiento una vez más. Todos los almacenamientos al final trabajan con litio, que es una materia prima que está muy alto y que además nos va a suponer un problema importante de aquí a 15 años. Tenemos una descarbonización muy rápida con una agenda que a mí me parece fenomenal y que el planeta lo necesita, pero hay que tener en cuenta en términos económicos que estamos generando un nuevo problema que no teníamos, y es la destrucción de ese tipo de productos, ¿no? Del litio al final, que es extremadamente contaminante, y que, bueno, ya hay empresas que están previendo este problema, que están generando granjas de baterías para, digamos, solventar este problema, porque una vez que las baterías dejan de funcionar, conectándolas, creo que era entre un 40% y un 80% de su capacidad, si se mantenían en ese rango,
podían servir de nuevo durante 10 años más. Esto está fenomenal, pero como te digo, es un sector en pleno desarrollo que aún está demasiado verde, si me permites la expresión, y que necesita un poco más de desarrollo, un poco más de inversión. Esta coyuntura actual de darnos cuenta de que dependemos extremadamente del gas ruso y de los hidrocarburos rusos en general, pues hace que los gobiernos estén implementando muchas más medidas y esto nos va a ayudar indudablemente. Para mí, como digo, yo lo comentaba desde el año pasado que el hidrógeno verde es una de mis apuestas para este año. Creo que va a tardar un poco más el proceso en desarrollarse de lo que a mí personalmente me hubiera gustado, porque es verdad que hay distintos modos de producir este hidrógeno y hay distintas compañías que se ocupan de producirlo de una manera más o menos limpia, dependiendo del tipo de energía que se utiliza en la electrólisis, pero tenemos una gran ventaja en este hidrógeno y es que podemos almacenarlo en tanques que no dejan residuo y esto es algo verdaderamente interesante. Por lo que todo este prólogo que te decía de las baterías y del litio podemos solventarlo con el hidrógeno verde. Por tanto, quizá a medio plazo, por desgracia, no tan pronto como muchos quisiéramos, pero va a ser una fuente de energía verdaderamente interesante y creo que desde ya tenemos que poner nuestro foco en ver qué es lo que está pasando con ese tipo de energía que además no genera el residuo posterior que va a generar el litio dentro de otro tipo de energías como la fotovoltaica o la eólica y que al fin y al cabo, bueno, creo que va a ser mucho más interesante a medio plazo. El plano macro, yo quería preguntarte por la reducción del balance de la Reserva Federal. Es cierto que no tenemos reunión de la FED hasta principios de mayo, pero entonces ya han sido varios los miembros de la FED que han, bueno, pues dado pistas de que entonces sería el momento en el que la Reserva Federal podría empezar a reducir balance. Yo te quería preguntar exactamente qué implicaciones, qué efectos, qué consecuencias tendría sobre la economía de Estados Unidos y sobre los mercados en general que la FED empiece a reducir balance, porque ya lo hizo anteriormente entre 2017 y 2019, si no me equivoco, y las consecuencias, bueno, fueron desastrosas, podríamos decir, para un mercado, para el mercado de los repos. A ver si nos puedes contar un poquito más sobre esto, sobre las consecuencias que podría tener en la coyuntura actual una reducción del balance de la FED. Bueno, efectivamente, al fin y al cabo, una reducción del balance, en este caso se prevé una reducción de un máximo de 95.000 millones, al final no deja un poco de tensar más la cuerda, ¿no? Y es que no les queda otra opción. En Estados Unidos tienen que cerrar el grifo, no pueden seguir metiendo liquidez en el sistema de manera absolutamente incontrolada. Su balance está totalmente fuera de control, como digo, y es absolutamente imperativo. ¿Esto cuál es la consecuencia que tiene? Pues que efectivamente si hay menos dinero en circulación en liquidez, se recorta el balance, creo que han sido 60.000 en bonos del Tesoro y si no me equivoco 35.000 va a ser en valores con respaldo hipotecario. Esa era un poco la hoja de ruta que se baraja para el 3-4 de mayo en esa reunión donde se decidirá exactamente qué hacer, aunque aún no tenemos datos, pero evidentemente pues esta falta de liquidez aumentará, yo creo que de manera indudable, la crudeza de la situación en Estados Unidos, puede generar el inicio de un movimiento bajista, como creo que además toca a nivel de ciclo económico, es hasta necesario, ¿no? No es sano esa manera de trabajar de manera artificial los balances, porque al fin y al cabo tenemos muchísimas empresas que están sobreviviendo gracias a todos estos bonos corporativos. En este caso hablamos de bonos del Tesoro, ya no serían bonos corporativos, pero tenemos que tener en cuenta que igualmente es una liquidez artificial dentro del sistema y que esa liquidez artificial antes o después se tiene que terminar. Para mí algo verdaderamente importante es que no se paró el quantitative easing en 2010, 2011, cuando habíamos recuperado un poco ese golpe tan fuerte de Lehman Brothers en 2008. No llegamos en ningún momento a retirar totalmente los estímulos y esa manera, esa política tan expansiva, pues al final sucede que trasladarlo un poco para que entendamos el entorno micro, toda esta parte macro, es para hacernos una pequeña analogía como cuando hablamos de un barco en mitad del océano, ¿no? Cuando tiramos del freno de mano, un barco no se para, tiene una inercia que sigue funcionando. En este caso sucede lo mismo, aunque cortásemos de manera inmediata todos esos estímulos que no se pueden ni muchísimo menos cortar de manera fulgurante, tiene que ser un proceso, como estamos viendo de manera clara, pues lógicamente seguiría teniendo
mucha más liquidez de la que corresponde al mercado. El problema es que, como decíamos al final en la última entrevista, el problema aquí está en que nadie quiere quedar mal. Y ahora la Fed está viendo que les va a tocar, sí o sí, ser los malos que cierren el grifo de esa liquidez tan fuera de sitio y que tienen que empezar ellos. Ya sabemos que cuando Estados Unidos hace una cosa, Europa suele seguir la hoja de ruta o suele aproximarse a esa hoja de ruta con un cierto delay, ¿no? Con un cierto periodo de latencia entre unos y otros. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es lo que sucede después del 3 y 4 de mayo, que es cuando podremos hablar con propiedad, y ahora solamente podemos pues un poco especular, ¿no? Pues veremos si finalmente la Reserva Federal pues empieza a reducir balance en esa reunión del 3 y 4 de mayo. Javier Echeverry, socio fundador de Daico Markets. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.